Vamos a empezar, entonces. Bueno, buenas tardes. Soy Francisco Domouso, subdirector de Arquitectura y Civil de la Universidad Europea, y agradezco esta invitación a Carlos Martí para participar en el Foro de las Ciudades, dinamizando esta estupenda sesión sobre estrategias para el impulso de la vivienda en entornos urbanos. También es de agradecer dinamizar una sesión en la que participan 4 ponentes. Pablo está de camino desde el aeropuerto hasta aquí. Espero que esté pasando por el puente de la Concordia que une la T4 con Valdebebas. Por motivos personales, deseo que pase por ese puente. 4 ponentes tan destacados en sus respectivas disciplinas, además vinculados los 4 a 3 ciudades maravillosas: Buenos Aires, Málaga y Madrid. La vivienda crea ciudad, crea sociedad y es la base de la estructura urbana. Sin vivienda realmente no podemos hablar de ciudad. Podemos hablar de otra cosa, de construcción, por ejemplo, pero no podemos hablar de ciudad. Nuestras ciudades, sobre todo aquellas que protagonizan el crecimiento económico de los territorios y países, están instaladas en un déficit sistémico del número de viviendas necesarias para la población que atraen y necesitan para crecer. El acceso a la vivienda es un problema recurrente en las últimas décadas, que se acentúa cada vez con mayor virulencia entre jóvenes y los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva. Los retos son muchos. La materialización de viviendas asequibles necesita de la participación de muchos actores, reflexiones y definiciones de modelos urbanos, disponibilidad de suelo, densidad, construcción sostenible, economía circular, entre muchas otras. Por eso esta sesión es necesaria, sobre todo por las aportaciones que van a hacer sus participantes, que voy a presentar a continuación. Álvaro González es el delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Es concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda. Álvaro tiene una amplia experiencia en diferentes puestos de responsabilidad municipal y autonómica. Esta experiencia poliédrica en la gestión pública, que empezó en Carabanchel, le da una visión completa y compleja de la situación de la vivienda, no solo cómo moviola, sino cómo debe ser su proyección futura. Su formación como licenciado en Ciencias Biológicas y experto en Gestión de Calidad y Protección del Medio Ambiente es un punto a destacar en un sector, el de la construcción de viviendas, muy comprometido con la sostenibilidad y la descarbonización. David García Núñez, que es presidente de Madrid Capital Mundial. Madrid Capital Mundial nació en la Dirección General de Economía en 2016. En 2020 se crea como asociación con 24 entidades y actualmente cuenta con más de 180 empresas, universidades y asociaciones vinculadas. Me parecen claves en este encuentro la visión y valores de Madrid Capital Mundial, que voy a leer literalmente. Visión: desarrollar un proyecto capaz de beneficiar a toda España, posicionar a Madrid como capital internacional las soluciones urbanas, posicionar a España como referente internacional en formación y en diseño, desarrollo, financiación, gestión y resolución de conflictos, atracción de negocios e inversores. Y valores: excelencia, sostenibilidad, innovación, accesibilidad, movilidad, seguridad y creatividad. David es ingeniero industrial, es director de comunicación y marketing del área de construcción de FCC y fue elegido por 2 veces entre los 100 directores de España más innovadores y creativos por la revista Forbes y uno de los 50 directores de comunicación más destacados en España. José María López es presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Su actividad profesional ha estado y está ligada a la administración pública en los ámbitos de urbanismo y la vivienda en Málaga. Por cierto, maravillosa ciudad y polo atractor de primer nivel de inversión y calidad de vida. Es experto en gestión urbanística y desarrollo inmobiliario de viviendas protegidas, rehabilitación y regeneración urbana. Su trayectoria profesional, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, gerente de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, cargo con el que continúa, hasta su responsabilidad actual, le sitúan en la primera línea del tema que desarrolla esta sesión. José María López es ingeniero de edificación y arquitecto técnico. Y por último, que está llegando, Pablo Bereciartúa.
Pablo es ministro de Infraestructuras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de miembro de la Unión de Ciudades, Capitales Iberoamericanas, la UCI. Su actividad profesional, académica y política ha estado siempre en el ámbito del desarrollo de infraestructuras y su impacto en el desarrollo regional, la vivienda y el medio ambiente. Su trayectoria ha sido reconocida y premiada internacionalmente. Pablo ha desarrollado y desempeñado diferentes cargos de responsabilidad, siempre vinculados de alguna manera con un elemento tan fundamental para la vida de la ciudad como es el agua, siendo un experto reconocido de la gestión hídrica. Destaco también su amplia actividad universitaria, docente investigadora en centros de referencia en todo el mundo. Pablo es ingeniero civil por la Universidad Nacional de La Plata y ha realizado estudios de posgrado en Delft, Berkeley y Yale. Ahora vamos a alterar el orden de presentaciones previsto y va a empezar José María López, que va a aportar una presentación sobre el tema de esta sesión. Adelante, José María. Muchas gracias, compañero, por la presentación. Aquí estamos en familia, Estamos reunidos, falta el cafelito, que nos pongamos un cafelito y las pastas. Estamos en familia. Si no fuese porque esto es grabado, podríamos decir alguna cosa que más, pero vamos a contenernos. Vale, vamos a contener un poco. Me gustaría, en primer lugar, si me lo permiten, presentar qué es AVS. Es una asociación de promotores y gestores públicos donde se aglutinan las principales agencias públicas de nuestro país. Agencias tanto estatales, autonómicas como municipales. Estatales como, por ejemplo, la Sareb está dentro de nuestra asociación, SEPES a nivel nacional también. A nivel autonómico, las direcciones generales de las principales comunidades autónomas, porque algunas comunidades autónomas no tienen direcciones generales exclusivas de vivienda, y las principales empresas públicas municipales, que son realmente los motores que mueven la producción de vivienda hoy día en este país. Entre nuestros socios está la empresa municipal de vivienda de Madrid, cuyo presidente aquí nos acompaña. Nosotros somos generadores de valor a través de la transferencia del conocimiento, a través de compartir experiencias, buenas prácticas y también las malas prácticas. También las compartimos las malas prácticas y que de los errores se aprende mucho. Y nuestra misión, por tanto, es transferencia del conocimiento, la defensa del sector y actuar como lobby y actuar como asesores a los poderes públicos. A veces no lo conseguimos, intentamos asesorar y algunos poderes públicos sí se dejan asesorar y otros no se dejan asesorar. Cuando la ley de vivienda intentamos asesorar al Ministerio de la nueva ley de vivienda y a pesar de que recibieron nuestro asesoramiento no nos hicieron demasiado caso en algunas cuestiones. Nosotros, los promotores públicos, pertenecemos a una asociación de ámbito europeo mayor, que se llama Housing Europe. Housing Europe con 43.000 empresas y agencias públicas, donde se encuentran, además de las empresas públicas de Europa, se encuentran también las cooperativas, las asociaciones de cooperativas europeas, en la cual se encuentra la española CONCOBI, la Confederación de Cooperativas, y también se encuentran un modelo nuevo de empresas, por llamarlo de una manera, productoras de viviendas, como son las Housing Association, que es una modalidad que en España no tiene implementación, pero, por ejemplo, Provivienda es una asociación que se quiere convertir en Housing Association como motor de producción de vivienda. Fijaros que de estas 43.000 empresas hay 26 millones de familias que viven en estas viviendas sociales nuestras, en Europa, el 11% de la población. Número de viviendas que a nivel europeo suponen el 9,3% de las viviendas sociales que hay en el parque europeo. Sin embargo, en España somos solamente el 2,5% de las viviendas que hay son viviendas sociales. Estamos muy por debajo de la media europea, muy por debajo de los Países Bajos, donde el 30% son viviendas sociales, pero yo quiero hacer aquí un poco de patria, porque evidentemente estamos muy por debajo de la mitad, pero también tenemos que recordar que una gran producción de vivienda social en el centro de Europa se produjeron en la Segunda Guerra Mundial y también cuando se eliminó el muro de Berlín y se unieron las dos Alemanias, se produjeron muchísimas viviendas sociales
en Centro Europa. En España la tenencia siempre ha sido la propiedad, o durante muchísimos años la tenencia ha sido la propiedad. En España se ha producido muchísima vivienda protegida en régimen de propiedad, que hoy día no está en estos índices. Por lo tanto, parece que en España es que no se ha hecho nunca vivienda protegida y se han hecho millones de viviendas protegidas, tanto antes de preconstitucional, después de también tuvimos nuestra guerra, como después de la Constitución, en los años 80, se hicieron muchísimas viviendas de vivienda protegida en régimen de propiedad. Sin embargo, sí que estamos muy por debajo de la media en lo que es inversión en vivienda. A nivel de Producto Interior Bruto, España está por debajo de la media en inversión en vivienda. Cuando la media en Europa está en torno a un 1% del Producto Interior Bruto, España está en el 0,5%. Y otra cifra que doy, que no es el Producto Interior Bruto, que es a nivel de la formación bruta de capital fijo, que es la inversión que tiene el país en producción de vivienda. En esos niveles estamos de la Europa de los 15, que son los 15 países más poblados. España está en el puesto número 13. Por debajo solamente está Portugal y Grecia. Nosotros invertimos en renta per cápita, en vivienda, 1.723 frente a la media, que son 2.500 euros por habitante al año, y nos destacamos de Portugal o de Grecia. 900 euros invierte Portugal, 401 euros por vivienda invierte Grecia. En ese punto sí que estamos muy por debajo de la media europea. Identifiquemos cuál es la problemática de la vivienda en nuestras ciudades, que es donde tenemos la mayor parte del problema de vivienda actualmente, las principales ciudades que son los motores estratégicos de nuestro país. Y la identificamos con 3 elementos básicos, o 4 elementos básicos: el precio, la escasez, el alto esfuerzo de la familia para pagar la renta de alquiler o la hipoteca, y la existencia de viviendas, llamémosle indignas, por su falta de rehabilitación o falta de accesibilidad. Analicemos esta problemática y veamos qué podemos hacer al respecto. Escasez de vivienda social asequible y también la libre. Esto producido evidentemente por la segunda década de este siglo. Se produjo un parón en la producción de vivienda. Fijaros que en la primera década del siglo se producían en España 389.000 viviendas al año. 389.000 viviendas al año. De pronto pasamos a producir 45.000 viviendas al año en la segunda década. Fijaros el bajón, 340.000 viviendas menos en 10 años. Sin embargo, la población crece y sobre todo crece mucho más el número de hogares. La creación de hogares anualmente está en torno a 280.000 a 250.000 hogares nuevos cada año. Si a esto añadimos las personas que vienen de fuera, los inmigrantes, que según datos del Ministerio serán en torno de 250.000 inmigrantes al año necesarios también, estamos ante una situación de escasa producción de vivienda y masiva creación de hogares, fundamentalmente en las principales ciudades. Este desequilibrio es lo que provoca una escasez de vivienda, que provoca a su vez elevación de precios que no solamente es por la escasez de vivienda, también porque se trata de un producto financiero, donde se invierte en este tipo de productos, también porque en algunos municipios la vivienda de uso turístico pues desplaza a la vivienda habitual, provoca también el alza de los precios, la alta demanda, como he contado ahora en este desequilibrio que quisiera dar un dato. Hoy por hoy ya se producen 90.000 viviendas al año, datos del Observatorio del Ministerio de la Vivienda. En este año 90.000 viviendas se han producido. Alta demanda, desequilibrio entre oferta y demanda, una de las causas de los altos precios. El alto poder adquisitivo de determinadas personas físicas y jurídicas que provocan, estamos hablando de por qué los precios suben. Suben por muchos motivos, uno de ellos la escasez, otro también porque hay poder adquisitivo suficiente para adquirir productos en el mercado que son caros, que son alto precio. Y eso, si tenemos capacidad económica, no bajarán los precios tampoco. Y eso no es algo malo, no es una debilidad, no es una patología. Y también la falta de oferta pública, falta de oferta de vivienda protegida, lógicamente. Y el exceso del esfuerzo familiar viene como consecuencia de la falta de este tipo de oferta pública y el elevado precio de la vivienda.
Por lo tanto, en España necesitamos, según dice Salvin Aguirre Newman en su cálculo en el 2022, manifestaba que en España a 2030 harían falta 1,2 millones de viviendas. Más o menos salen los cálculos con la producción que hemos dicho de vivienda en la primera década del siglo y la bajada de producción en la segunda década. El Banco de España, en su informe de hace un par de semanas que hizo público, puso de manifiesto que son necesarias 600.000 viviendas a 2025, o sea, para el año que viene. Aguirre Newman decía 1.200.000 a 2030, por lo cual encaja también la cifra del Banco de España con la cifra de Aguirre Newman. En el propio informe del Banco de España manifestaba o resaltaba que serían necesarias 1,5 millones de viviendas sociales. Lo hemos dicho al principio, uno de los problemas es la necesidad de viviendas sociales. Cuando hablamos de viviendas sociales hay que distinguir entre viviendas a un precio asequible a viviendas puramente sociales para un sector de la población muy determinado. Hablemos de viviendas protegidas, que son viviendas con un precio limitado. 1,5 millones de viviendas serían necesarias. Fijaros que también la semana pasada el director general de Funcas, Carlos Ocaña, manifestó que para conseguir las 600.000 viviendas para el año que viene haría falta subir en 5 puntos el Producto Interior Bruto de nuestro país para poder atender esta necesidad. Ya que hablamos del Producto Interior Bruto, me vaya a permitir que señale, según fuente del Ministerio de Hacienda, el peso sobre el Producto Interior Bruto según el Programa de Estabilidad 2023 y en función de las funciones públicas, el destino, como hemos dicho al principio, hacia vivienda del Producto Interior Bruto es un 0,5% del PIB. Por ejemplo, si lo comparamos con sanidad se dedica el 6,9%. A asuntos de protección social, que serían las pensiones, 19%. A educación, el 4,5%. Si queremos que la vivienda sea uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, necesitamos que ese Producto Interior Bruto se eleve a cuotas suficientes. Bien, esta es la situación que nos encontramos del panorama de la vivienda en nuestras ciudades, que son los retos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Pero, evidentemente, se abre una gran ventana de oportunidad, como es que la vivienda está en las políticas, hoy día en todas las políticas públicas de vivienda, tanto estatales, autonómicas como locales. La mayor parte de los principales ayuntamientos tienen una delegación de vivienda. Málaga tiene una delegación de vivienda, Madrid tiene una delegación de vivienda, Málaga tiene una delegación de vivienda, Sevilla, Barcelona, y las comunidades autónomas también tienen en su consejería el apellido de vivienda que muchos años no ha tenido. Eso es una oportunidad. También contamos con una fortaleza. Tenemos un sistema público bastante firme y robusto, pero también es cierto que necesitamos mejorarlo. ¿Y cómo tenemos que mejorar, cómo creemos que tenemos que mejorar nuestro sistema para producir vivienda suficiente en nuestras ciudades para conseguir estos objetivos que nos ponemos de 600.000, 1.200.000, digo objetivos, necesidades, ¿no? Más que objetivos? Pues tenemos que empezar a trabajar en el suelo, en la producción de vivienda, en la gestión de los parques públicos, en la rehabilitación y sobre todo en la estrategia frente o dentro de Europa, porque en Europa no tienen la misma problemática de vivienda que tenemos en los países del sur de Europa. Nosotros en el sur de los países mediterráneos, Portugal, España, Italia, Grecia, hemos creado un eje dentro de Housing Europe, dentro de esta asociación de promotores públicos, que a su vez Housing Europe hace de lobby dentro del Consejo de la Comisión Europea para potenciar determinadas políticas de los fondos europeos hacia la vivienda. En Europa están mucho más preocupados por el coste energético que supone calentar sus viviendas que por la escasez de las viviendas que tenemos, problemática que tenemos en los países del sur de Europa. A nivel del suelo, es necesario la simplificación administrativa máxima para eliminación de la burocracia. Sabéis que el desarrollo de los suelos son años y años, cuando no décadas, para poder desarrollar un suelo. Esa tremenda burocracia es necesario eliminarla. Necesitamos reactivar los registros de solares y los terrenos sin urbanizar. No puede haber solares especulando y terrenos sin urbanizar en sectores especulando a ver quién me da más
El suelo es un producto necesario para el desarrollo de la producción de vivienda, que verdaderamente es el objetivo nuestro. La actuación pública para el desarrollo de los sectores mediante iniciativa pública y la colaboración público-privada, esencial, a través de los agentes urbanizadores. Hay agentes urbanizadores que existe, pero ese negocio no está tan desarrollado como, por ejemplo, el de la producción de vivienda, de los promotores de vivienda. No sé cómo ando, tú me dices de tiempo. SEPE tiene que tener un papel importantísimo en el desarrollo de los suelos, sobre todo los suelos públicos, y en el desarrollo de aquellos suelos donde no hay una verdadera iniciativa privada para su desarrollo. Y la declaración de interés autonómico, una herramienta muy útil que disponen todas las comunidades autónomas para intervenir singularmente en territorio y hacer ejecuciones directas sin tener que esperar a los trámites burocráticos de los desarrollos. A través de la declaración de interés autonómico se puede aprobar un planeamiento, se puede aprobar un proyecto de urbanización, se pueden aprobar los proyectos de edificación y con la colaboración de la iniciativa privada desarrollar sectores que atiendan esta emergencia habitacional que actualmente nos vemos sometidos. Tenemos que actuar en la producción de vivienda protegida. Vivienda protegida como elemento con un precio tasado, vivienda con un precio tasado que es asequible a la mayor parte de la población. Para eso hay que clarificar las competencias. Pongo aquí, hago referencia a mi alcalde de Málaga, que lleva ya 24 años de alcalde. Él siempre manifiesta que las competencias locales en España empezó una cascada de centralización de competencia desde el Estado hacia las comunidades autónomas, pero nunca llegó una verdadera descentralización, que es competencia de las comunidades autónomas, hacia los ayuntamientos. Sin embargo, a los ayuntamientos no ha tocado el rol de ser promotores, de tener que desarrollar los suelos, de tener que dar satisfacción a la necesidad básica de vivienda. No ha tocado ese rol sin tener esa competencia. Cuando hablo de competencia no es que no podamos hacer cosas, sino que no viene ingreso suficiente de donde tiene que venir, del Estado, de la comunidad autónoma, para desarrollar esa competencia. El rol del municipio en eso lo estamos asumiendo desde la empresa municipal de vivienda de Madrid o la de Málaga. Gastamos muchísimo dinero en la producción de vivienda y, sin embargo, no tenemos esa competencia. Siempre tenemos que hacerlo con principio de sostenibilidad financiera, artículo 25, la ley de base del régimen local, y los interventores pues nos dicen, oiga, usted no puede producir vivienda que tengan pérdidas, por ejemplo, ¿no? José María, tenemos que ir... Sí, vamos a ir cortando, ¿no? Sí. Bueno, rápidamente. Para que la producción de vivienda sea suficiente, necesitamos declaración responsable a la hora de la calificación de vivienda, las licencias de obra a través de declaración responsable, cosa que en Madrid ya se está haciendo, y una subvención, y yo me quedo señalándole esta fórmula que pongo aquí. Tiene que haber suficiente subvención estatal, vía subvención directa, vía fiscalidad, a través del IVA, por ejemplo. Sabéis que el IVA de la vivienda en alquiler es un gasto más. Una vivienda, promover un edificio en alquiler cuesta 10% más caro que promover un edificio en venta. A través de la fiscalidad, a través del impuesto de sociedades, a través del IRPF, a través de la fiscalidad, tenemos que añadir ayudas a la producción de vivienda, de tal manera que lo que no cubra una hipoteca en la producción de una vivienda tiene que ser cubierto a través de ayudas públicas. Con la fórmula de renta de alquiler, en el caso de que sea vivienda en alquiler, renta de alquiler tiene que ser igual a cuota hipotecaria, la cuota hipotecaria tiene que ser 1/3 de los ingresos familiares. Y esa cuota hipotecaria tiene que dar sustento a una hipoteca que, a su vez, sustente, valga la redundancia, los costes de producción menos la subvención. Y de ahí, de esa fórmula, sacamos cuál es la subvención, la ayuda que tiene que llegar, por la vía que tiene que llegar, vía fiscalidad, vía subvención directa. Bien, lo dejo aquí y si hay tertulia, pues continuamos exponiendo cuestiones. Cierro yo aquí entonces, ¿no? Muchas gracias, José María. No sé si... Vale. Muchas gracias, José María. Pablo Berecía Artúa ya ha llegado y, bueno, ya se lo presenté a ustedes antes, entonces va a empezar su presentación inmediatamente. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este panel. Esta es la presentación anterior, no es la mía.
No sé si tienen la mía. Está en el escritorio. Ah, está en el escritorio. Sí. Es la última, la que le he dicho. Era esta de aquí, puede ser. Esta. Es esa, ¿verdad? Genial. Excelente. ¿Tienes el maldito por ahí? ¿Tienes? Voy con esto. Bueno, brevemente voy a compartir un caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes voy a hacer 3 o 4 afirmaciones sobre el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La primera es que nosotros, y cuando digo nosotros es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy encabeza Jorge Macri, pensamos que la solución a la vivienda tiene que ser una solución desde la demanda de mercado, lo cual es un gran desafío en un país como la Argentina por la inflación. La inflación ha generado que haya muy poco crédito a la vivienda. Una solución a eso la intentamos implementar hace unos pocos años atrás, que le llamamos los créditos con ajuste UVA, que es un ajuste que sigue a la inflación, y estamos contentos de que el actual gobierno nacional lo haya relanzado. Así que pensamos que enfrentamos hacia adelante algunas posibilidades de financiamiento desde la demanda, que es la forma correcta que creemos debe resolverse el tema. Buenos Aires tiene algunos casos de éxito y varios casos de no éxito. Uno muy notable para las viviendas de clase alta es Puerto Madero. Si conocen Buenos Aires, en los últimos 30 años, Puerto Madero cumplió 30 años, se desarrolló un nuevo barrio entero sobre la costa de la ciudad que se llama Puerto Madero, donde ahí el circuito de la inversión fue muy virtuoso, es decir, la ciudad le dio norma constructiva a ese barrio y junto con la Nación puso la tierra, que era la dueña de la tierra, la ciudad puso la norma y se ha logrado desarrollar un nuevo barrio en la Ciudad de Buenos Aires, más o menos de 1 millón de metros cuadrados, más o menos de 5.000 millones de dólares de inversión. Y exitoso, pero haciendo la aclaración de que es para clase alta. La ciudad tiene su desafío más grande en la zona sur. La zona sur es donde más vivienda y más inversión en general hace falta, y luego en la zona oeste. Yo voy a presentarles acá un caso que también es de éxito, que es para viviendas de clase media. Este caso se desarrolló hace unos años atrás y lo llamamos Donado Holmberg, que es la avenida. Esta avenida surge, que es la traza que van a ver en el medio ahí, distinta a la trama de la ciudad, surge de una cantidad de manzanas expropiadas para hacer una autopista en la década del 70. Una autopista que va a ser la autopista número 3, le llamamos la ex-AU3, y esa autopista finalmente nunca se hizo. Hace más o menos 10 años se decidió desarrollar esa zona y hacerlo de una manera que sea, de vuelta como dije antes, a favor del mercado. Y logramos un éxito muy significativo. Estas imágenes que están acá me ayudarían a describir lo que creo que también es importante para los que no siguen el caso de Buenos Aires, que es que Buenos Aires viene ya de unos 16 años de políticas exitosas que han resuelto una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, las inundaciones, que es la foto que se veía ahí abajo, como así también el área central de la ciudad, la segunda foto que van a ver abajo, también es un ejemplo de eso. Esto lo voy a pasar. Bueno, aquí tienen la situación inicial de Donado Holmberg en el año 2007. Cómo era ese barrio y cómo era esa traza. Yo confío en que me escuchan. Pienso que lo hacen, ¿no? Y si no, me dicen. Pero bueno, en esta traza Donado Holmberg había 11% de hogares con necesidades básicas insatisfechas, digamos pobres, 4% de hogares con hacinamiento crítico, 43% del suelo urbano como baldío y 31% de locales cerrados. Entre el 40 y el 65% de diferencia del valor del suelo versus un entorno a 400 metros. Imaginen una línea y esa línea, si la comparamos con 400 metros de la línea, para ponerlo en otros términos, los indicadores que ven ahí es que esta era una línea abandonada y degradada, que tenía menor valor que el resto de la ciudad que la circundaba. El desafío era cómo hacer para desarrollar esta línea, hacerlo con instrumentos de mercado y resolver también parte de la cuestión social que se había creado allí.
También, y muy importante, hacerlo con un abordaje que sea sustentable o sostenible, es decir, con un porcentaje importante de áreas verdes. Esta presentación la van a tener ustedes, pero ahí simplemente pueden ver los indicadores si vieran en los gráficos que representan la distribución de las variables que están presentadas de manera promedio en los números. Aquí tienen fotos del contexto de esa autopista que finalmente no se construyó y algunas fotos de cómo era la traza. Y este es el abordaje cuando se dibujó, cuál era el objetivo. El objetivo lo van a ver ahí en esos edificios de color rojo y van a ver que lo que se permitió es hacer una traza distinta a la trama urbana que la circunda, en la cual se mantenga un parque lineal, además, y que haya una convivencia entre retener los edificios que existían, que tenían valor, y generar edificios nuevos que le sumen una diversidad a la traza urbana y que volumétricamente generen interés, generen diversidad. Aquí tienen un ejemplo de una de esas manzanas, la parcela que está resaltada. En particular, pueden ver cómo la trama tiene una trama de desarrollo y una trama verde. Creo que lo interesante de esto es que inicialmente en este tipo de proyectos hubo una desconfianza y no hubo un interés inicial por el mercado. Los valores bajaron notablemente del valor de la tierra y aquellos que decidieron ingresar, ingresaron con valores muy bajos. Finalmente fueron extremadamente rentables. De manera que una de las lecciones que creo que tiene el caso de Donado Holmer es que es bastante importante en este tipo de políticas sostenerlas en el tiempo, poder sostenerlo porque el inicio, tanto por las casas que estaban con hacinamiento, que algunas tenían tenencia irregular, es decir, sin título de propiedad, significó una apuesta, una interrogante. ¿Va a suceder o no va a suceder? Creo que ahí es muy importante que la política se sostenga en el tiempo y que haya una convicción, sobre todo del lado del sector público, de que se van a sostener esas reglas. Y para aquellos que toman más riesgo, seguramente pueden llegar a tener más beneficios. Fíjense un poco, si ven en el gráfico de la izquierda, van a ver la evolución que tuvo la ciudad en su conjunto, que es el color azul, durante estos años, la evolución que tuvo el barrio de Villa Urquiza, que lo circunda, el entorno más próximo, que está a 400 o 500 metros, y el desarrollo. Y van a ver cómo el desarrollo tuvo una primera curva aplanada, que decía al principio, pero luego, sosteniendo eso por más de un año, casi 2 años, empezó a haber un interés real, y ese interés real finalmente terminó diferenciándose. Hoy, si uno dibuja esta traza en términos de valor urbanístico e incluso de valor inmobiliario, hoy es un pico en el barrio. Es decir, que lo que se logró fue incluso que ese pico contagie a los alrededores. Las manzanas, la primer manzana, los primeros 100 metros que están contiguos a esta traza, que antes valían menos, hoy valen más que lo que valían antes. Y la traza vale más que el conjunto. Y creo que esto es muy importante porque en las ciudades, yo me refiero a la de Buenos Aires, pero creo que es válido para muchas, parte del juego de las ciudades, del juego virtuoso, es la densidad. Lograr una densidad de una manera sustentable. Eso hace que la infraestructura tenga un costo relativo más bajo y eso hace también que las huellas, que la huella de carbono, que la huella hídrica, en general que las huellas de impacto también se reduzcan notablemente en la sustentabilidad. Pero hay que hacerlo generando valor y sosteniendo la posibilidad de convivir entre metros construidos y metros de espacio público. En la derecha ven los valores, la evolución de los valores parcela por parcela y ven cómo han ido creciendo en el tiempo. Aquí tienen lo que recién yo les decía de la evolución del valor sobre la traza, contiguo a la traza y lejano a la traza. Entonces fíjense que si ustedes ven la línea amarilla, por ejemplo, cuando empieza el proyecto, este era un valle, era un lugar del valor más bajo entre 2 barrios que tenían valor más alto. Y como un proyecto que significó un nivel de creatividad, pero que es muy factible de ser hecho y de ser replicado,
logró un pico. Ese pico hoy está como mínimo al nivel de los lugares de mayor valor alejados de la traza o un poco superior. Creo que es muy relevante este tipo de análisis porque uno puede tomarlos como un caso y una experiencia y seguirlos en el tiempo. Y me parece que nada habla más que los números, y estos son números de mercado, es simplemente la cotización de mercado del metro cuadrado. La población beneficiada, aquí tienen, si nos vamos a los 1000 metros hacia cada lado, podemos incluir 70.000, 35.000 y 35.000 y 600 sobre la traza, 70.000 en total, es decir, un impacto significativo en términos urbanísticos. La solución del problema social, estas son las casas. Fíjense que la situación de inicio fue una situación extremadamente compleja, muy compleja. Imaginen, y yo podría contarles anécdotas de lo difícil que fue inicialmente hacer esto y que esto tenga éxito. Es decir, relocalizar a algunas de estas familias ofreciéndoles alternativas. La solución fue que parte de la renta que generó el proyecto, de la renta inmobiliaria, podemos decir ahora, una parte menor se asignó a construir un conjunto de viviendas sociales, que allí los tienen, a los cuales se les permitió a aquellos que estaban, en algunos casos, como dije antes, con tenencias irregulares, poder entrar en un plan de vivienda propia, digamos, subsidiado, y es lo que se logró y se hizo. Allí tienen el caso concreto que se logró establecer, la solución habitacional y generar una mezcla. Y lo que hemos visto en los últimos años, esto ya tiene, si tomamos desde 2007, ya podemos hablar de más de 15, 16 años, es que realmente, progresivamente, incluso en los últimos años, después de la pandemia, ha empezado a generarse un centro urbano. Es decir, que las plantas bajas de los edificios empiezan a tener incluso ahora una oferta comercial y hasta están empezando a ponerse de moda. Hay todo un circuito y un aprendizaje para tomar. Esto es parte de la reversión del barrio. Imagínense esos edificios que fueron algunos salvados de la demolición al momento de la autopista. Eran medianeras, como ven ahí, con realmente un valor urbano muy bajo. Parte también de la inversión, además de los complejos de viviendas sociales, fueron en todo lo que hace a la infraestructura social, es decir, mejorar y construir escuelas, sede de policía y salud, centro de salud. El mapa de la situación actual lo pueden ver acá, es una traza diversa, como dije antes, con un equilibrio de funciones y creo que hoy es un lugar incluso aspiracional para muchos. Y aquí tienen una evolución del resultado cuando tomamos un conjunto grande de indicadores que nos permitan entender incluso un índice de desarrollo humano y cuál es el impacto que ha tenido este caso, que ha sido extremadamente positivo en mejorar prácticamente todas las dimensiones de ese índice de desarrollo humano. Bueno, me pidieron que lo cuente más o menos corto y así intenté hacerlo, pero creo que lo fundamental es entender, vale para la vivienda, vale para las demás funciones que debe llevar adelante el sector público, por lo menos en términos de fijar las políticas, que la clave está, y eso es un desafío en muchos casos en los gobiernos, en tomar un abordaje que sea integral. Tenemos armados los gobiernos en reparticiones, en distintas puertas, en distintos escritorios, y creo que este tipo de casos ayudan a mostrar que en la medida en la cual se juntan los distintos abordajes, se logra algo que tiene más valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Además, yo como arquitecto me ha gustado mucho cómo has presentado la intervención urbana, esa manera de regeneración urbana y que también se está haciendo en Málaga. A mí me gustaría iniciar el debate con un tema y preguntándole a Álvaro, además por su experiencia como presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. En las dos presentaciones que hemos tenido, la financiación ha surgido en varias ocasiones, de una manera importante. En el caso de España, José María ha puesto en evidencia una diferencia muy sustancial respecto a Europa. La financiación de la vivienda o el coste de la vivienda está íntimamente ligado también con el resultado final de esa vivienda, o si es una propiedad o si es un alquiler. Entonces, quería lanzar el tema
sobre cuál es tu opinión o cuál es la política que consideráis más adecuada en el sector respecto a una política de viviendas en alquiler o en una de vivienda protegida en alquiler o vivienda protegida en propiedad. Bien, buenas tardes a todos, querido José María, David, Pablo, moderador, también a mi colega concejala de Lisboa, Almeida. Pueden recordar que, en fin, por motivos obvios, ese apellido me gusta mucho. Voy a intentar hablar poco de Madrid, pero va a ser imposible. Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber un parque de vivienda público en alquiler fuerte, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, porque sí es verdad que hay que dar ese servicio a la ciudadanía, gente más vulnerable que no tiene posibles, y para eso tienen que estar las administraciones, tiene que estar el Ayuntamiento de Madrid y en este caso tiene que estar la empresa municipal de la vivienda. Pero es verdad que los presupuestos son finitos, incluso para los propios ayuntamientos, por mucho que parezca. Y eso nos obliga a, de alguna manera, agudizar los sentidos. Y nosotros vamos a apostar de manera decidida, creo que José María lo recogía muy bien en su intervención, por la colaboración público-privada, algo fundamental. Esa colaboración público-privada va a significar que de una manera importante se agilicen los trámites y podamos llegar antes a dar solución a ese problema que tanto, entre comillas, alarma a la ciudadanía. Cuestión que no exime de ninguna de las maneras que la Administración, a través de sus propias empresas, en este caso de la empresa municipal de la vivienda, siga haciendo vivienda pública, vivienda de calidad. Pero permíteme, no sé si tengo algún minuto más. No, por supuesto. Bien. Estamos en el foro de las ciudades y nosotros entendemos que las ciudades las tenemos que abordar desde 3 puntos de vista, que aquí se han dicho de alguna manera también por Pablo, por José María. Por un lado, la vivienda, pero la vivienda significa un urbanismo ágil, flexible, adaptado a los momentos. Nosotros desde el primer momento cambiamos las normas urbanísticas, ahora estamos cambiando el Plan General 97, hay una oficina que se ha creado expresamente para ello, porque creemos que es fundamental. Y luego hay una cuestión muy importante, voy a decir una obviedad y me van a perdonar, pero sin suelo no hay viviendas. Entonces, es una obviedad, pero aquí en Madrid durante mucho tiempo, no quiero recordar 2 legislaturas, esos desarrollos estuvieron parados y eso significó un parón muy importante para la propia ciudad. Ahora mismo ya esos desarrollos del sureste y algunos más pues se han puesto en marcha y eso va a significar que a lo largo de estos años vamos a poder dar salida a esos suelos tan importantes en el modo de 200.000 viviendas, que se dice poco, 200.000 viviendas en régimen asequible. Eso es lo que hay que enfocar. Por un lado, Pablo lo decía de alguna manera, por un lado está un segmento de población evidentemente más vulnerable, el cual la Administración tiene que ofrecer esa posibilidad de tener esa vivienda y ese proyecto de vida, y por otro lado está un segmento de población medio, si lo he entendido yo bien así, cual tenemos que darle también esa posibilidad, porque el alquiler asequible es eso, da esa posibilidad a esas personas, por ejemplo, ese matrimonio que gana 40 y tantos mil euros y que en estos momentos le es muy complicado acceder a una vivienda y que por estos momentos la Administración la ha tenido de alguna manera olvidado, y es lo que queremos, ¿no? Siempre dependiendo del alquiler, porque entendemos que ese parque público tiene que estar dentro de la Administración para poder dar ese servicio. En segundo lugar, y voy a ir rápido para no quitar tiempo a mis compañeros, la rehabilitación. Entendemos que la rehabilitación es muy importante. No solamente es hacer vivienda, sino es rehabilitar vivienda y también muy importante dentro de los cascos antiguos poder comprar, poder acceder a esas viviendas, esos bloques de vivienda que están en desuso, que ahora mismo están cerrados y están degradados. Nosotros los estamos intentando comprar para poner a disposición de todos los ciudadanos. Eso es muy importante dentro de la regeneración urbana, porque todas las grandes ciudades, supongo Buenos Aires, estoy seguro, Madrid, seguro que sí, París, Lisboa también, los cascos antiguos en estos momentos están colmatados. En otras palabras, no hay suelo. Necesitamos tener esas viviendas para que esos cascos antiguos se rejuvenezcan con esas familias jóvenes, y eso es lo que entendemos también que hay que hacer dentro de esto. Y es muy importante también tener datos y saber dentro de esa rehabilitación que hay que hacer, tener esos datos. Nosotros estamos monitorizando todas esas viviendas que estamos arreglando nosotros para saber, por poner un ejemplo, y son datos reales, que hemos ahorrado en estos 5 años 48 millones de kilovatios a través de la rehabilitación, o hemos
ahorrado también a la atmósfera de nuestra ciudad de Madrid más de 13.500 toneladas de CO2 a la atmósfera. Eso es importante. Y por otro lado, y para no quitar más tiempo, lo que es la propia regeneración urbana, que tiene que ir ligada necesariamente a lo que es la construcción de vivienda y la rehabilitación de la vivienda. Esos son los ejes fundamentales que creo que ya no es que sean de Madrid, sino pueden ser genéricos para cualquier otra ciudad. Muchas gracias, Álvaro. Cada uno de los ponentes podéis intervenir cuando consideréis. Yo, David, tenía una pregunta también a raíz de las presentaciones. Y como presidente de una entidad que lo que hace y busca es el posicionamiento de una ciudad internacional, una gran ciudad, en este caso Madrid, pero que yo creo que es extrapolable a muchas ciudades, ¿qué peso tiene lo que se ha contado de la necesidad de esta vivienda social en ese posicionamiento de la ciudad? ¿Cómo consideráis desde vuestra asociación, desde la asociación que presides, cuál es ese peso y por qué esta necesidad del trabajo que se está realizando? Vale, pues muchas gracias. Protocolo obliga, ministro Pablo de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, buenas tardes. Concejal, por supuesto, de Vivienda. Vamos a ver, y por supuesto, José María, gracias de verdad por la explicación que nos has dado. Vamos a ver, nos encontramos con dos gaps. No te voy a hacer un exordio para dar una respuesta a tu pregunta, pero nos encontramos con dos gaps importantes. El primero es que la vivienda, el suelo, perdón, su desarrollo temporal no evoluciona de una forma coordinada con las necesidades de la propia vivienda. Es decir, tiene un desarrollo temporal muchísimo más largo respecto a las necesidades reales de la población. ¿Eso qué genera? Tensiones. Genera una tensión de precio, muy bien explicada por José María, genera una tensión, por supuestísimo, de demanda y genera una tensión de expulsión de la población por precio. Bien. Ello que genera un gap absoluto de acceso a vivienda por determinados clústeres poblacionales. Solución. Yo no tengo la bola de cristal, evidentemente, pero sí que podemos posicionar, sí que podemos comentar que hay tres acciones que se pueden desarrollar. Por un lado, y además las han explicado muy bien, que la legislación se adapte muy bien a las necesidades reales. No podemos tener una ley de vivienda como la que tenemos ahora. Es inexplicable. Segundo, para colectivos vulnerables, respondo a tu pregunta, el permitir tener un acceso positivo a ese conjunto de viviendas. ¿Cómo lo soluciona la Comunidad de Madrid? Plan Vive. Un plan que potencia la colaboración público-privada, en el cual durante un periodo de tiempo, para determinados colectivos, van a poder acceder a esa vivienda con un alquiler con opción a compra a X años. Y tercera medida que puede ser positiva para evitar este descompás entre la demanda y el propio oferta del suelo, precisamente lo que he comentado antes, la colaboración público-privada como un elemento de palanca en el cual las entidades privadas, y yo represento a una, no somos ONGs, vamos a potenciar a través de las administraciones públicas, como lo está haciendo la empresa municipal de la vivienda, una generación de un parque de viviendas que permita a los colectivos no poder ser expulsados por precio y sobre todo por oferta de las grandes ciudades. Entonces yo creo que la herramienta fundamental tiene que pasar ineludiblemente por una colaboración público-privada, por un ajuste temporal entre la propia ley y la necesidad de la propia vivienda por parte de la ciudadanía y por otro lado también, sin duda, acceder a la propia vivienda para esos colectivos que verdaderamente tienen un gap muy difícil de salvar en cuestión de financiación. Muchas gracias, David. José María, para el caso de Málaga, que conoces también. En Málaga es conocido además las intervenciones en el centro urbano y en zonas
que se han visto muchas veces tocadas pues, por un deterioro de la vivienda y que se están reactivando y que se está haciendo una política municipal muy importante de esa reactivación de esas viviendas, recuperación, para volver a darle la atención a los barrios y la necesaria, digamos, urbanidad a esos barrios, para que puedan volver a entrar, digamos, no en un mercado especulativo, sino en un mercado de vivienda protegida en el que se puedan hacer estas actuaciones. ¿Podías ampliarnos algo o darnos algún ejemplo de caso de éxito que los está viendo en Málaga, que estáis haciéndolo muy bien con en este tema? Caso de éxito y también caso de fracaso, voy a contar también. Es importante contar los errores, que de los errores se aprende muchísimo. Caso de fracaso, vamos a empezar por la parte negativa para luego contar la parte positiva. Caso de fracaso. En los años 90, el centro de Málaga estaba muy deteriorado porque la gente no quería vivir en el centro, calles estrechas, dificultad para aparcar los coches. La gente quería vivir en pisos con zonas ajardinadas, donde llegaran con su coche, aparcaran y podían subir la compra a su piso, y el centro no era cómodo para vivir. El centro de calle estrecha era una judería. Málaga tiene una etapa medieval, ¿no? Una zona de medieval y luego una zona de la Medina en Sánchez, ¿no? La intervención que se hicieron en los años 90 fue la de expropiar suelo y construir viviendas sociales y poblar la parte del centro y en Sánchez de viviendas sociales. Al final se tornó en un fracaso, porque lo que se hizo fue retornar a las familias que allí vivían, la incluyeron en viviendas nuevas con un realojo y retorno a ese mismo lugar. Teniendo en cuenta que, como el centro histórico no vivía la gente, porque no era atractivo, pues los precios bajan. Cuando no hay demanda, el precio baja muchísimo. Al bajar los precios, pues entraron una población que no era la más idónea, vamos a llamarlo así, para poblar un centro. Se probó con viviendas sociales y lo que se crearon son guetos en el centro y un centro que era ya invivible por la guetización que se había realizado. Posteriormente, a partir del año 95, 96, creamos una oficina de rehabilitación del centro histórico donde potenciamos la rehabilitación de edificios donde había gente viviendo con rentas antiguas. Los propietarios no podían rehabilitar los edificios porque no podían gastarse tanto dinero a las rentas antiguas que cobraban, y nosotros, a través de ayudas públicas, rehabilitamos el centro histórico. Y rehabilitamos dando ayuda incluso para comercios, en las plantas bajas, incluso para oficinas, para que se poblara aquello de comercio y tal. Y esa actuación funcionó muy bien. Funcionó muy bien que los barrios degradados de esta producción de vivienda social en esos barrios pues se quedaron aisladas y ya casi se nota porque empezaron a florecer otro tipo de habitantes en aquella zona. Y casos de éxito, después de un fracaso vino un éxito. Casos de éxito son, por ejemplo, intervenciones en el Soho de Málaga, que es una zona degradada, a través de intervenciones públicas de peatonalización, de intervenciones de ayuda, por ejemplo, ahí donde tiene Antonio Banderas con la Caixa, adquirieron un teatro y han puesto Soho CaixaBank, y generaron en ese entorno pues una atracción de producción de locales, comercios, restaurantes, etcétera. Ahí fue un caso de éxito. Delimitamos un ámbito para hacer una convocatoria pública de subvenciones, ayuda a la rehabilitación, y rehabilitamos edificios. Pero ese caso de éxito, fijaros, que hizo como el ministro puesto Pablo, como los precios empezaban a subir en torno, ese caso de éxito es un caso de morir de éxito, porque ahí ya no hay posibilidad de comprarse un piso, están carísimos. La gente antigua de allí ha sido expulsada y al final el éxito se convierte en morir de éxito. Entonces, claro, es que no sabemos al final los ayuntamientos qué tenemos que hacer, porque si actuamos y mejoramos el entorno para que la gente viva feliz, el mercado, la propia gente que vive allí lo va a vender más caro y va contento porque su piso, que no valía nada y ahora vale el doble. Y sin embargo, estamos creando aumento de precios, no sabemos ya qué hacer. No podemos. Y Pablo, ¿Buenos Aires ha muerto de éxito en algún caso? Tú que lo conoces bien.
Bueno, sí, creo que seguro ha muerto muchas veces. Yo te digo, un caso, digamos, Buenos Aires, como dije antes, ahora lleva unos cuantos años, me parecen, resolviendo cuestiones, pero ha tenido momentos donde ha creado muchos conflictos y uno de ellos que lo quiero nombrar acá como un caso también de fracaso y además muy costoso, es el que nosotros llamamos la Villa 31 o el Barrio 31. Cuando uno, por ejemplo, llega a Buenos Aires y baja en el aeropuerto que se llama Aeroparque, entra por una autopista que se llama Ilia, a la ciudad de Buenos Aires, a la calle 9 de Julio, y atraviesa este barrio, el Barrio 31. Ese es un barrio en el cual, en los últimos 8 años, mientras sucedía lo que yo mostré, y sobre todo en los últimos 6, se puso una cantidad extraordinaria de dinero en un barrio donde era prácticamente todo una inmigración sin tenencias regulares, sin título de propiedad. Y la verdad es que creo que el resultado fue malo, porque si bien digamos que el barrio está mejor en el sentido de que se ha puesto tanto dinero, que se ha arreglado la infraestructura y etcétera, no se ha logrado para nada que se dé una dinámica de integración de ese barrio con la ciudad. Se ha creado una especie de gueto. Y en otro nivel, segundo nivel de crítica, tampoco se ha logrado ninguna dinámica que contribuya a la legalidad de la tenencia. Es decir, que lo que hay ahora es una cantidad de gente que tiene viviendas que han sido mejoradas, infraestructura mejorada, pero que no quiere, por ejemplo, pagar los servicios públicos y no quiere firmar escrituras y hacerse dueño. Y entonces se ha creado un mercado, que es un mercado irregular, en el cual hay alguien que tenía una propiedad que no valía nada porque era absolutamente ilegal. La ciudad le ha puesto una cantidad de dinero extraordinaria, realmente extraordinaria, siendo que la ciudad tiene muchas otras demandas y ese dinero no se lo da a gente que está en condiciones regulares, por ejemplo, no se lo da subsidiándole créditos para la vivienda, y se lo ha dado a los irregulares, y los irregulares han creado un mercado en paralelo, que es que aquellos que eran dueños de una propiedad ahora la subalquilan, todo por fuera de la ley, digamos, y de alguna manera todo provocado por una inversión mal hecha. Esto que estoy diciendo es extremadamente polémico en Buenos Aires. De hecho, sí, por suerte estoy lejos, así que ni me van a escuchar, pero si me escucharan tendría un montón de gente en contra mía en este momento, que lamentablemente no termina de ver que la solución muchas veces no está en regalar las cosas y muchas veces la solución no está en entregar soluciones mágicas, sino que tiene que darse una dinámica virtuosa. Y creo que lo que recién decía José María, ¿no?, también es real, que esa dinámica virtuosa tiene que tener límites, porque lo otro que pasa con las ciudades es que la ubicación es tan valiosa que el mercado es capaz de hacer cosas extraordinarias y también insostenibles. Este barrio, para los que conocen Buenos Aires, está a 10 cuadras de los barrios más caros de Buenos Aires. Está, por ejemplo, de Recoleta, está a 20 cuadras de Recoleta, lo cual agrava todavía la política pública que se hizo, porque definitivamente había posibilidades de hacer una política de mercado. La ciudad tiene 2 o 3 asentamientos, y todavía peores que ese, en la zona sur, y tiene el gran desafío de encontrar una política distinta a esa. Esa política no tuvo éxito, no es sostenible, y seguramente la política que hay que encontrar es una política que es muy difícil de aplicar, pero que implique básicamente la legalidad. Es decir, aquellos que viven ahí y quieren seguir viviendo ahí, tienen que inicialmente y en un periodo de tiempo restringido aceptar entrar en la legalidad y tomar la responsabilidad, por ejemplo, de los títulos de propiedad, etc. Y si de lo contrario, no debería haber, por nombrar una política que creo que es necesaria, no debería haber una inversión extraordinaria en ese lugar si no se dan esas condiciones. Así que sí, creo que la ciudad tiene varios casos fallidos. Muchísimas gracias, Pablo. Nos quedan 3 minutos y yo solamente quería terminar felicitando a Álvaro por la empresa, por el tema desde la arquitectura. La empresa municipal de la vivienda, desde tiempo de Sigfrido Herráez, recuerdo, fue
pionera en concursos de vivienda y de tipologías arquitectónicas, cosa que es tremendamente interesante para la ciudad, porque yo creo, lo digo como reflexión, que esa investigación en la tipología ha generado que muchos modelos de familia contemporáneos puedan acceder a esas viviendas y sobre todo que mantengan una dinámica de, digamos, construcción de barrio, que eso se ha generado. Entonces yo creo que es muy importante esa apuesta por una arquitectura de calidad que desde todas las administraciones, Málaga también lo ha hecho, los planos que ha presentado Pablo, esa sección tan bonita de esa avenida que va invadiendo a estos barrios laterales y que los va mejorando, pues es, yo creo, una gran responsabilidad de las administraciones públicas y muy importante desde el punto de vista que generen ese valor. Como tenemos que cortar, si cada uno tenéis un minuto de los 4 que queda, si queréis decir una última cuestión breve de cierre y agradeceros mucho la participación en este foro. Yo solo voy a decir que debería haber cada vez más, tal vez acá en España lo haya, la posibilidad de incluir nuevas tecnologías en el desarrollo de la vivienda. Creo que hay una revolución que hace a los materiales, a las formas constructivas, a la posibilidad después de readaptar esas formas constructivas y creo que es parte de lo que hay que impulsar. Bien, yo una reflexión muy breve. Yo creo que vivienda social no puede ser sinónimo de algo peyorativo. Vivienda social tiene que ser sinónimo de calidad, sinónimo de confort y de habitabilidad. Y por eso es por lo que estamos peleando y por tener una ciudad más sostenible y más habitable en todos los aspectos y más accesible sobre todo. Yo, por dar un titular, dejemos de predicar la colaboración público-privada y la practiquemos de verdad. Madrid ahora estamos viviendo un momento, gracias a las políticas que desde la comunidad y el ayuntamiento están desarrollando, estamos viviendo un momento muy bueno, realmente, con un potencial crecimiento, tanto en número de habitantes como de grandes KPIs indicadores, y creo que tenemos que aprovecharlo. Creo que el problema de emergencia habitacional que tenemos ahora en nuestras ciudades, fundamentalmente en nuestras ciudades, debe solventarse aplicando el principio de subsidiariedad con 2 vertientes. 1, la competencia la debe tener aquel que esté más cerca del problema, y el que tiene más cerca el problema de la vivienda es el municipio. Por lo tanto, la competencia y por lo tanto los impuestos, el que tiene que tener los ingresos para ayudar es el municipio. Y la otra vertiente, la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad es lo que puede hacer el sector privado, la sociedad civil, que lo haga. Lo que no se puede hacer por el sector privado, que lo haga en colaboración público-privada, poniendo lo público todo su empeño. Y cuando algo no se puede hacer en colaboración público-privada ni privada, pues entonces lo hacemos lo privado. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y un placer haber participado en una mesa tan estupenda y espero que el resumen que se haga o la transcripción de estas ideas se refleje fielmente porque se han dicho cosas de muchísimo valor. Muchas gracias.